Temas importantes en las próximas horas, muy importantes. El presidente de la Nación reunió con empresarios y con pedidos muy puntuales. Por otra parte, Cristina Fernández de Kirchner, que se reunirá con los intendentes. Y vamos a desmenuzar ahora la importancia de estas reuniones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? El Gato Silvestre, Julián Guarino, aquí con nosotros. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Buen día, Dani. Buen día, Javi. Efectivamente, el presidente se va a reunir con empresarios hoy, a quienes seguramente les va a hacer nuevos reclamos, porque desde hace ya varias semanas que el presidente está haciendo reclamos. Primero, los culpó por el aumento de la inflación, ha pedido inversión el presidente que no hay llegados. Y hay preocupación en el gobierno porque en un marco de inflación muy fuerte, de promesas de inversiones pero que no llegan aún, están buscando justamente activar todo ese marco, ¿no? Y además con una inflación que el viernes el estudio de Miguel Bain ha pronosticado para el mes de abril cercana al 7%, bueno, sin lugar a dudas que hay más preocupación aún. La expresidenta, por su lado, que sigue en la ciudad de Buenos Aires durante estos días y esta tarde se va a reunir con intendentes de la provincia, intendentes del Frente para la Victoria y del peronismo de la provincia de Buenos Aires. También en la búsqueda de esta suerte de Frente Ciudadano que ha anunciado la semana pasada y en la búsqueda de también de ofrecerse como dique de contención a la falta de liderazgo que en estos momentos exhibe tanto el peronismo como el Frente para la Victoria. En realidad, lo que está buscando hoy por hoy Cristina Fernández de Kirchner es un poco ser dique de contención frente a los reclamos que hay de distintos sectores del peronismo, del Frente para la Victoria, para que alguien ocupe un liderazgo que está vacante y un liderazgo que también está vacante en la oposición. Porque si bien la oposición ha tenido algunas medidas o actos que lo diferencian del gobierno, hoy por hoy la verdad que no se ve bien claro el límite de lo que es el gobierno nacional y de lo que es parte de la oposición, que en muchos aspectos funcionan de la misma forma. Y esto es un poco lo que ha venido a hacer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es poner al desnudo a aquellos dirigentes de la oposición o del propio justicialismo que acompañan las políticas que hasta este momento lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Hoy la reunión con los intendentes, digo, ¿cuántos irán? ¿No es cierto? Porque el número también es importante teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, muchos, no digo que se hayan pasado, pero que estén más cerca del gobierno de María Eugenia Vidal, por ejemplo, que eran del Frente para la Victoria puro. Sí, puro, pero ¿no? hay poco ahí, ¿eh? Ahí hay más del Frente Renovador. Te digo que va a haber más pases del Frente Renovador al macrismo que del Frente para la Victoria o de peronistas. Lo que pasa es que hay muchos peronistas que coquetean en este momento porque necesitan del gobierno, aunque muchas bolillas no le da igual el gobierno provincial a la hora de los reclamos, pero no va a haber. El Frente Renovador sí, ya hay un caso, Joaquín de la Torre, que está esperando el momento para lanzarse a las filas del macrismo en cualquier momento, y otras figuras que van a hacerlo en cualquier momento, ¿no? Sí. Que eso es lo que también el Frente Renovador tiene que en alguna forma, y esto es lo que viene meditando desde hace varios días el propio Sergio Massa, es lo que tiene que definir cuándo va a ser el momento en que rompe con el gobierno y se pone de cabeza de la oposición, o cuánto va a seguir otras figuras como Margarita Stolbizer. Que hoy Margarita Stolbizer ya muchos la cuentan dentro del macrismo, ¿no? Ya muchos la cuentan dentro de Cambiemos más que en la oposición. Entonces, es el límite que se está fijando Sergio Massa de cuándo va a romper en la alianza estratégica que tiene con el gobierno y con María Eugenia Vidal en la provincia, o cuánto va a seguir siendo opositor, porque el año que viene obviamente que va a hacer campaña siendo opositor y buscando ser candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mientras tanto, Macri con los empresarios pidiéndole inversiones y también generación de puestos de trabajo. El sector privado también ha despedido gente, Julián. Sí, a ver, creo que es uno de los encuentros claves en varias cuestiones. Uno es el encuentro en sí mismo, es decir, lo que está mostrando el gobierno es que ha tomado nota
de que los indicadores se le están yendo de las manos o en todo caso que no están dando en función de lo que eran sus propias expectativas. El gobierno decía hacia fin de año la inflación va a estar en torno al 25%. Está claramente por encima, esto lo marcaba recién Gustavo, decía bueno, la inflación está dando por encima incluso en algunas consultoras que habitualmente hacen una medición bastante ajustada y que coincide en muchos aspectos con las que tienen el promedio de las consultoras. Y el dato acá es, primero, vamos a tener una inflación que va a acercarse probablemente al 6%, puede llegar hasta el 7% incluso para lo que es este mes, pero también el impacto fuerte de la suba de tarifas se va a sentir en aproximadamente 60 días. Es decir, el gobierno tiene en claro que esa inflación del 6% podría llegar a mantenerse en ese nivel durante 2 meses más. Y está clarísimo que si uno sigue de alguna manera con ese mensaje de la inflación va a bajar en la segunda parte del año y ya entraste en la segunda parte del año y todavía no bajó, bueno, va a perder crédito político. Entonces, ¿qué han hecho? Adelantaron los anuncios, empezaron a evaluar, bueno, cuál es el impacto que tiene en términos sociales. El fin de semana el presidente Mauricio Macri dio cuenta de lo que es la medida para devolver el IVA a jubilados y titulares de asignaciones universales. También para este pago único de 500 pesos para jubilados, que bueno, por ahora el gobierno evalúa en un pago único, pero que muy probablemente se agregue en una instancia donde los jubilados podrían tener una tercera fecha de recomposición, no solo las 2 que prevé la ley de movilidad jubilatoria en marzo y en septiembre. Y en ese contexto también preocupa los empleos. Y aquí hay una discusión muy fuerte también con los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos están empujando medidas para tratar de blindar el mercado de empleo. El gobierno le pide más tiempo. Y bueno, mientras tanto, justamente lo que son las bases sindicales le están reclamando a sus referentes, señores, este es el momento de sacar ese paquete, no hay que esperar más. Sí, ¿le sirve al jubilado que la devolución sea a través de la tarjeta de débito? Tiene que ir sí o sí al supermercado. Ya nunca más al supermercadito cercano. Es polémico, digamos, porque claro, tenés que ir a un supermercado que a veces puede tener los precios por encima de lo que puede llegar a ser el mercado de la esquina, donde por ahí no te aceptan tanto la tarjeta. Pero en líneas generales se tratan de medidas que uno puede discutir y puede polemizar sobre cuál es el impacto que tiene. ¿No conviene tener menos inflación que el gobierno tenga que compensarte por otro lado? Claramente sí. Siempre conviene tener menos inflación, porque desvirtúa mucho los mecanismos con los cuales una familia o los sectores más vulnerables pueden defenderse del aumento de los precios. ¿Gato? No, y además que van a tener un tope, ¿no? De 300 pesos en los descuentos. Es una devolución... Claro, tiene un tope. No digo marginal, pero sí corta. Claramente. Que por allí habrá que ver la discusión y el debate, porque esto sí va al Congreso, ¿no? Esta devolución del IVA a los impuestos a las canastas. Y otra cosa... De un 15% además, ¿no? Sí, de un 15%. Sí. Y otra cosa es que el propio gobierno está admitiendo que la inflación, que la desocupación va a crecer desde el momento en que accede a subir el fondo de desempleo, ¿no? El subsidio por desempleo, realmente, que hace mucho que no se venía actualizando. Entonces, está admitiendo el gobierno que la situación va a ir también en el mercado laboral empobreciéndose producto de lo que ya se conoce y de las denuncias de desempleo que se están dando. ¿Vos crees que se podrá nuevamente instrumentar como en la época de Dualde la doble indemnización? No corre. No prosperará además, eso, ¿no? Porque los empresarios no van a querer. Ni los empresarios ni tampoco la dirigencia política, porque muchas veces eso lo que hace es disparar más los desempleados. Porque dicen, bueno, entonces echemos ahora antes que salga ese proyecto. Sí. Entonces, la verdad que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que sí, aquí me parece que se va a avanzar en la Cámara de Diputados con una ley que eviten por un año los despidos, ¿no? Entonces, me parece que aquí sí hay coincidencias en muchos bloques de la oposición en tratar y en sacar esta ley que evite los despidos por un año, ¿no? Destaco esto que dice el Gato, ¿no? Porque dice esto sí va al Congreso. Claro, no olvidemos que esto no es un decreto, ¿sí? Que decide beneficiar a los jubilados en este pago único de 500 pesos. Se salió hoy en el boletín oficial, Los 500 pesos salieron hoy en el boletín oficial. Pero el proyecto va al Congreso, tiene que ser votado, o sea, no es un decreto de necesidad urgente cuando en realidad... tan poco dinero, ¿no? que implica estas medidas, podría haber sido un decreto también, algo urgente para beneficiar a aquellos que más lo necesitan. También el gobierno evalúa y va a apurar lo que es, de alguna manera, la reformulación del impuesto a las ganancias. Este proyecto
que en algún punto hubo resistencia de llevarlo al Congreso, que hay muchos proyectos ya presentados. Bueno, en las últimas horas se ha dado cuenta de que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto con algunos referentes también del sector laboral, van a empezar a trabajar en ese proyecto. Se supone que se va a presentar en el Congreso, pero también lo que dicen es, nosotros no queremos que esto tenga impacto hasta el año 2017. Y me parece que es una variable con la cual el gobierno va a tener que negociar, muy probablemente. Los sindicatos le van a pedir que apure el tratamiento justamente de este proyecto a lo largo del año y quizás hacia fin de año esté el proyecto aprobado y tengamos una nueva ley. Lo que es un verdadero escándalo, me Sí. parece que en esto que estamos comentando, es lo que anoche se conoció acá en el programa de Roberto Navarro, ¿no? Los que compraron dólares a futuro y que se beneficiaron con algo que ahora está siendo investigado por el juez federal Claudio Bonadío. Y Julián, perdón, siempre me confundo. Julián me podrá corroborar, pero que sostienen que el juez federal Claudio Bonadío le tuvo que pedir permiso, mejor dicho, al revés, Sturzenegger le pidió permiso al juez federal Claudio Bonadío para pagar en febrero de este año y el juez Bonadío autorizó esos pagos. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Es el juez que está investigando a Vanoli, a Kichilov y a Cristina Kirchner por este tema, pero él autorizó. Y la lista de los que compraron a futuro porque sabían que se venía semejante devaluación, entonces buscaron ganancia y acá no amerita entonces que Bonadío también profundice la investigación en torno a esto. Es una cuestión, está ahí al límite realmente, no solamente, ya dejemos lo ético, porque en octubre, noviembre del año pasado se sabía que iba a haber devaluación porque el propio Prat Gay lo estaba anunciando. Entonces, ¿qué buscaron? Beneficiarse a estos que ahora denuncia Roberto Navarro, que compraron dólares a futuro. Claro, porque no es ilegal comprar dólares Claro, a futuro, pero sí. depende de quién lo compre. Pero el juez Bonadío lo está. No, por eso te el digo. juez Bonadío lo está investigando como tal. Esto es como el corralito, Como ¿te si acordás hubieran sido cuando había funcionarios gente que... kirchneristas. Claro, por eso, Claro. oficialista, gente cercana al Por eso. gobierno que Claro. entraba, que Se era el de Mauricio Macri. beneficiaron con algo que sabían. Como en el corralito, ¿te acordás cuando se investigó de que había gente cercana a Cavallo y algunos operadores políticos, incluyendo el Banco Central, que compraron... No, y los que fugaron plata y, antes. exactamente, y Los que sacaron fugaron dinero plata. justamente de las cuentas que tenían acá en la Argentina. Pero digo, me parece que acá es donde ahora se le va a complicar la investigación judicial al juez federal Claudio Bonadío, porque me parece que esto tiene que estar presente en la investigación de un supuesto ilícito que él está investigando. Yo creo que... Se amplía, me parece, la cuota de Sí. investigados. Yo no coincido en este sentido. Uno puede discutir desde el punto de vista de la ética, pero Sí. estamos hablando de contratos que eran legales. Es decir, vos podías comprar, yo también. Por eso. Todos podíamos ¿Pero comprar. qué investiga contratos. Bonadío entonces, No, Julián? lo que investiga Bonadío es la responsabilidad del gobierno que en el manejo de recursos públicos pone a la venta contratos que cualquiera podía comprar. Es decir, un poco la responsabilidad de qué lado está, del que compraba algo que era legal o del que estaba disponiendo de fondos públicos, no solo para lo que era justamente el lapso que iba a durar el gobierno, sino también para meses subsiguientes y que iba a poner a la venta estos 70.000, 80.000 millones de pesos. Ahora, ¿no llama la atención que muchos de los que compraban Sí. sean ahora actualmente funcionarios del gobierno y que estaban cercanos a la Yo toma creo de que decisiones? Hasta que no conozcamos la lista completa no podemos decir nada, digamos. Me parece como que sí, que haya funcionarios o ex empresarios que hoy forman parte del gobierno, da cuentas de una situación que uno puede decir, bueno, desde el punto de vista ético quizás se puede discutir. Desde el punto de vista legal no, porque eran contratos legales, pero al mismo tiempo no conocemos el listado Bueno, pero es lo completo. mismo que se dice de la operatoria dólar a Pero lo futuro, que yo digo, que no es judiciable porque era una política que venían tomando los expresidentes del Banco Central. Pero Estamos en la misma No, entonces. yo- ¿Qué yo- investiga Bonadío? No, pero yo lo que digo, no, Bonadío investiga de qué forma se lleva adelante este mecanismo y cómo el gobierno, en un contexto donde nadie ofrecía contratos de dólar futuro a 9 pesos o a 10 pesos, cómo el gobierno de pronto empieza a ofrecer contratos de dólar futuro a 10 pesos, cuando estaba clarísimo que incluso hasta en Nueva York el propio peso argentino cotizaba 15 pesos y además vos ponés en marcha Pero un sí, sistema... pero Julián, Sí. si en el presupuesto del año pasado el dólar a cuánto se había Pero bueno, previsto, pero la a 10 justicia, pesos. bueno, 10 pero la y pico. justicia se Claro. bueno, pero no, jamás se respetó Bueno, pero estaba en el presupuesto también. pero el gobierno sistemáticamente nunca respetó el presupuesto. No, ahí Es decir, criticaron inclusive, no. yo recuerdo que durante el debate la oposición había criticado que se había colocado el dólar en el presupuesto, ley de leyes, a 10 pesos y pico, cuando todos decían, ¿cómo puede ser que lo pongan a 10 pesos para Ahora, lo que el es año llamativo, próximo? Espera, sí. a 10 y pico, al año próximo, cuando el dólar
ilegal, blue, lo que vos quieras, en el mercado estaba Está 13, bien, pero era el ilegal. 13. Vos no podés tomar una decisión de gobierno No, en base pero- al dólar ilegal. Pero ahí hablaban de futuro, hablaban de 2016. Aparte, yo creo que lo que hay que evaluar es por qué el gobierno, cuando faltaban 3 o 4 meses para terminar su mandato, pone en marcha un mecanismo por el cual compromete recursos públicos por casi 80.000, 90.000 millones de pesos, que es lo que se va a terminar pagando este año, cuando tampoco lo había hecho antes. Está Es bien, decir, pero ¿por qué ahí lo hay hiciste- otra lo hiciste cuestión. antes y lo Ahora, hiciste en ese si momento? Sturzenegger le pide permiso a Bonadío y Bonadío dice sí pague, pero ¿cómo? Si él no está investigando un Pero supuesto porque ilícito. justamente el ¿Cómo tema es es que los esto? contratos son legales. Son legales, pero eso no quita que no haya responsabilidad por Bueno, parte pero del entonces Estado. ahí está lo que muchos le cuestionan justamente a Bonadío, que se está metiendo en una cuestión de política económica o política que no es judiciable. Uno no puede discutir, que no me es parece a mí, judiciable. Porque si vos querés investigarlo, entonces tenés que investigar pero todo. está clarísimo hasta que estos. uno no puede discutir cuál era el plan económico del gobierno. Yo lo he hablado incluso con directores del Banco Central que hoy están en funciones y que vienen de la gestión anterior. Y lo que te dicen es, bueno, nosotros teníamos un plan y ese plan no implicaba la devaluación. Digamos, suponiendo el caso que yo le digo, bueno, pero claro, ustedes iban a entregar el poder, digamos, o sea, ustedes no iban a seguir muchos meses más de mandato. Es decir, la responsabilidad le iba a entrar a quien venía después. Esto no implicaba necesariamente que ustedes tenían que tomar decisiones sobre quién venía después. Pero sí lo Ahora, sabía pero, el Gustavo, PRO, yo lo que digo porque pero el Pratgay Banco lo había Cent- anticipado. pero el Banco Pratgay anticipó una devaluación y que el dólar iba a estar a 15 pesos. Ellos lo sabían. Y los que compraron también el equipo de dólares están Scioli muy también cercanos. pero el equipo de Scioli también había dicho que iba a devaluar. No, pero el equipo de Scioli había prometido que iba a mantener en diciembre 10 pesos y en febrero le había puesto un tope. Pero Pratgay dijo, sí, nosotros vamos a llevar el dólar a 15 pesos. Y los que compran son cercanos a la toma de decisiones y al grupo, al núcleo íntimo. Entonces vos también ahí, ¿cómo? Bueno, yo lo que ¿Cómo digo, va a haber? Me parece que hasta que no conozcamos el listado completo no podemos sacar conclusiones. Digo, uno puede extraer a 3 personas y decir, miren, estos compraban dólar futuro. Sí, claro, pero mostrame el resto, a ver cómo es ese universo. Y segundo dato, de vuelta, para mí la responsabilidad no es del que compró, porque es como si vos y yo hubiéramos pasado por una casa de cambio y hubiéramos comprado dólares legales, digamos. Es lo mismo, es igual. Es decir, mira, Guarino compró dólares. Sí, pero compró en el mostrador al tipo de cambio oficial. ¿Cuál Pero es el Julián, problema? ¿te puedo preguntar algo? A ver, entiendo el punto que vos decís. Vos cuestionás o se cuestiona desde la justicia quien abre la puerta para que todo esto después se haga posible. Si el Ahora, lo que gobierno yo te no pregunto, ofrecía contratos, vos no podías comprar si esos contratos. contratos no son ilegales y después, está bien, hay que conocer la lista, sabemos que también figura Galucho, para ser justos Sí. hay que decir todo, ¿no? Pero sabés que hay gente de todos los sectores, no solamente tus propios funcionarios los beneficiados, bueno, digamos, ya estamos partiendo de que es una decisión que no es ilegal y además hay personas beneficiadas de diferentes sectores. Sí, pero Entonces no podemos decir que hay una operatoria ilegal para beneficiar a tus propios funcionarios. No, yo o lo que gente digo es cercana los a tu gobiernos sector manejan recursos político. públicos, que es lo que pagamos todos nosotros de impuestos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? De manejar esos fondos de la forma más Pero lógica ¿sabés por qué posible. también investiga Bonadío? Cuando vos lo Porque pones, cuando Bonadío eso lo pones, supone, perdón. supone que entre los beneficiarios hubo gente cercana Ese es el segundo- a, sí, bueno, a Cristina Kirchner, a cierto, Vanoli, a ese es el Kicillof, segundo de los pero te argumentos. encimás que encontrás gente de que estaban a la vereda de enfrente. No, lo que Entonces, ¿cómo es lo que investiga? A esto no voy a, digo, por eso, supongo que tendrá que ahora Ese es el ampliar segundo la de los investigación, argumentos, pero Bonadío. el primero de los argumentos es, bueno, de qué forma el gobierno pone en marcha un mecanismo que hasta ese momento no había puesto en marcha, o en todo caso vendía a niveles realmente marginales, y de pronto, cuando tiene que entregar el poder dentro de algunos meses nada más, compromete recursos públicos a futuro. Cuando Pero ya no era para evitar una corrida de No devaluación, necesariamente. que querían todos, que No, estaban presionando porque- para que la haga el gobierno anterior. No, porque el gobierno mismo había Pero no venía utilizado... realizándose pero, esto, Gustavo, Julián. pero a ver, el gobierno mismo había utilizado otros mecanismos durante muchísimo tiempo para bajar la tensión en Sí. el mercado del dólar. De pronto, cuando está por entregar el poder, que faltan 2-3 meses para entregarlo, decide vender miles y miles de contratos de dólar futuro a un valor que era ridículo, porque vos podías estimar que el dólar podía tener una revaluación relativamente marginal, es decir, a la misma velocidad que la venía trayendo. Eso es lo que dice el gobierno. Nosotros no pensábamos devaluar, pensábamos sostener el tipo de cambio. Bueno, perfecto. ¿Cómo vas a vender a 6 meses casi al mismo valor que cotizaba en ese momento? Ni siquiera se ajusta al argumento que dice el gobierno. Es decir, pero incluso va más allá, donde vos tenés con un cepo cambiario, donde el mercado de dólar tenía muchas restricciones, y te pones a vender dólares baratos para dentro de 6 meses. Me parece que eso es lo que está apuntando Bonadío. Dice, bueno, pero ¿cómo ustedes ponen en marcha esto cuando en rigor todos los A mí me
parece que ahora Bonadío va a tener que investigar todo. Todos los elementos que estaban alrededor no eran conducentes o no eran coherentes con lo que ustedes Y Bonadío ahora lo que va a tener que hacer es decir, a ver, estos que están en la lista, a ver, cercanos al presidente o al gobierno, lo que sea, ¿sabían lo que iba a pasar y por eso compraron? Pará. Y después, si sigue la lista buscándose, estos que estaban cercanos al otro gobierno, al gobierno anterior, que es el que fijó el precio, ¿sabían que iba a pasar esto y por eso pusieron tan bajo el valor? Por eso digo que eso es lo que busca él. Ampliar la investigación. ¿No? Y el otro tema que me interesa también charlarlo acá con Julián Guarino, que es muy interesante y que marca también las contradicciones que muchas veces exhibe el gobierno de Mauricio Macri, que para el orden interno habla de la pesada herencia y para el exterior, según una nota muy interesante que hizo Werner Perrote en exactamente en página 12, presenta una economía realmente impecable. La herencia para el exterior es impecable. Habla de una República Argentina que no es la que nos ha explicado el actual presidente Macri. Esto para todos aquellos que hablan o justifican ciertas medidas con la pesada herencia y algo que había que hacer de manera obligatoria. Para buscar inversión en el exterior está la economía impecable, con parámetros muy buenos. 98% de alfabetismo, entre otros puntos, ¿no? Y hacia adentro la pesada herencia. Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el gobierno que está colocando hoy deuda por 15.000 millones de dólares, la colocación más importante de los últimos 20 años, lo digo en un sentido y en otro, ¿no? En el sentido de que, va a ser un negocio probablemente para muchos inversores porque se va a pagar una tasa alta y por otro lado también porque el gobierno ha logrado cerrar justamente este acuerdo. Cuando uno sale al mercado, sale a vender bonos, lo que tiene que advertirle al inversor es cuáles son todos los riesgos. Y esto es una imposición prácticamente de las bolsas internacionales. Es decir, vos salís a hacer lo que se llama oferta pública. Oferta pública es, yo vendo algo y cualquiera que pasa por la calle me puede comprar. Entonces, la pregunta que me va a hacer el inversor es, ¿qué estoy comprando? Y yo te digo, mira, estás comprando un bono de la Argentina, que está en un contexto económico determinado. Esto, por ejemplo, lo que decía Gustavo, es así. Es decir, el gobierno queda cuenta de que es un país que ha crecido en los últimos años, que es un país que tiene altos niveles de alfabetización, que es un país que tiene infraestructura que no está mal, probablemente puede estar mejor, pero que no está mal. Habla de una desocupación del 6%. Bueno, es la real. Es la desocupación real. Lo que busca ahí es atraer. Ahora, de la misma manera, es bastante contradictorio en un punto, porque lo que dice es, miren que si ustedes compran estos bonos, estos son los peligros. Y la enumeración de los peligros es muy parecida a la que incluso uno tenía en el gobierno anterior, que aunque no nos decían nada, de alguna manera, cuando el gobierno había hecho algún tipo de colocación de deuda, siempre había salido a advertir esto, que hay inflación, las tasas de inflación elevadas, que hay una devaluación que sigue en marcha. ¿Pero la parte linda es verdadera o no? Pero sí, digamos, yo no estoy acá para decir si es bueno o no. Cada uno que juzgue si los indicadores de alfabetización son buenos o no, si podemos tener confianza en las cifras del INDEC, si podemos tener confianza en lo que ha crecido la economía en los últimos años. Digo, algunas cosas podemos discutir. No, pero al respecto de la economía, el último dato fue favorable y no fue el gobierno anterior el que lo dio. El crecimiento del PBI de 2,1% fue una medición actual de Todesca, ¿o no? Sí, bueno, perfecto, pero a ver, la verdad que las cifras del INDEC están muy crecimiento de la Argentina, la cifra que dio Todesca del INDEC. Exactamente. 2,1 para el 2015. Crecimiento del Producto Bruto Interno, 2,1. Bueno, 2%, perfecto. Bueno, no importa, aunque lo cerráramos en 2%, que la economía creció, que estamos de acuerdo que si lo da el INDEC y lo conduce Todesca, podemos confiar en que esta gestión está tratando de mostrar números relativamente válidos. Bueno, de todas maneras, hay una cuestión que es central, que es esta. Vos le marcás al inversor cuáles son los peligros que tiene. Y a la hora de los peligros también está todo esto, digamos, está la inflación, está la devaluación, está lo que es el ajuste de tarifas, dice que va a seguir ajustando tarifas, porque esta es la realidad también. Entonces, ¿qué se le advierte? Bueno, se le advierte que va a estar en un contexto económico cambiante. Es decir, esto por un lado. Y por el otro lado le da lo que es la estructura, lo estructural. Y acá también hay valores para resaltar. Digo, acá no hay que tomar ni un partido ni el otro. La Argentina tiene valores de alfabetización que son bueno, pero digo, esto está bueno que se reconozca y que no forme parte entonces de una campaña marketinera política que no sirve para nada, porque internamente estás negando una realidad que deberían ser políticas de Estado para continuar, que cuando salís afuera, basado en la necesidad que tenés de buscar fondos, decís, no, miren que está todo bien, miren que veredamos este país, y adentro dicen lo contrario. Es que probablemente ni una cosa hay que evitar ni la otra, esas contradicciones, ¿no? Claro. pero hay que evitar esas contradicciones, porque en función del gobierno no conducen a nada. Habla de una infraestructura bien desarrollada. A mí hay varios puntos, vamos a contarle a la gente que tal vez no sabe concretamente de qué se trata. Habla de un país con una infraestructura bien desarrollada. Este documento es en inglés,
si hay que hacer la traducción, Sí. no. Yo recuerdo el discurso de apertura de las sesiones en el Congreso, donde el presidente Mauricio Macri dijo, en este país ni los trenes, ni las rutas, nada está en condiciones. Por eso digo, hay Nada que está en dejar con condiciones. A ese ver. discurso marketinero, reconocer las cosas. Como también dijo el presidente, yo quisiera saber la gente cuando va a pagar hoy los aumentos, porque el fin de semana el presidente dijo no es para tanto la suba en las tarifas y en los aumentos que se han dado, ¿no? En eso no coincido. Entonces, la verdad, acá me parece como que... yo creo que hay que dejar de lado discursos políticos que no sirven para nada y a continuar con política de Estado. Durán Barba, ¿te acordás que antes del discurso de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias le había recomendado al presidente no hablar tanto del tema de la herencia recibida? A pesar de eso, el presidente siguió adelante y lo mencionó también. Ahora, es también parte, digo, de reconocer hacia afuera o hacia adentro, en realidad, entre nosotros. Pero también eso es parte de una estrategia de un gobierno, presentar, decir, exactamente, mirá que iba a decir lo que eso decimos mismo. no Bueno, es tan pero durante así, ¿no? años se dijo que las mediciones del INDEC que se ajustaban, había alguna razón que tenía que ver con la actualización de los bonos del SER, pero pido disculpas si no, Sí, sí. porque no soy experta en este tema, que por eso las mediciones se daban como se daban. Sí, bueno, a ver, están objetadas las mediciones. Entonces es más de lo y en mismo. rigor hasta hay una mención por parte del Fondo Monetario Internacional, y una de las cuestiones que se ha pedido centralmente es que las estadísticas sean relativamente fiables o que sean de fiar. De todas maneras me parece como que lo que decía Javier me parece que es un punto importante. Cuando uno pone en venta un auto, ¿qué dice? Y mira, la verdad que este auto está muy bien, lo he utilizado muy bien, le hice todos los servicios en sitios oficiales. Me parece que acá hay algo de eso. Es decir, Sí, pero son las estadísticas que venías arrastrando las que te muestran. No, no. Es la realidad. Acá no inventas nada. No, está bien, pero digamos cuando habla el gobierno de una infraestructura, dice, bueno, la verdad que está desarrollado en comparación con algunos países de la región, por ahí si vos lo comparas contra Estados Unidos o países de Europa, no está tan desarrollada la infraestructura. Entonces, ¿qué No, punto bueno, claro, de...? no estamos diciendo que somos Europa, eso dejémoslo Digamos, claro, porque si no... Y estás la gente termina magnificando confundida. un poco lo que son las virtudes, o decir, a los indicadores que quizás son más contundentes, y aquellos indicadores también que son de advertencia, es decir, mirá que tenemos inflación, porque vos te tenés que cubrir del riesgo que le estás generando. Claro, vos tenés Lo que pasa es que yo convencer... creo que el gobierno se ha dado cuenta de Sí. que remarcar esto para la politiquería barata no le servía en el exterior. Entonces tuvo que salir a enmendar su Sí, propio pero discurso. estamos de Fin del acuerdo. relato, No, señores. está buscando guita, Sí, no está están buscando buscando plata, que lo Bueno, aplaudan. pero entonces tuvo que salir a enmendar su propio Pero discurso. entonces estaba bien Fin cuando el del INDEC relato, señores. modificaba sus cifras con este Claro. argumento. Yo te pregunto, entonces está bien, Las es cifras del DEC válido. nunca estuvieron bien en los últimos años. Pero digamos. es válido, Para entonces mí, modificarlo, hasta ¿para yo qué? he ¿Para hecho un que te estudio beneficie afuera? y la verdad que hablo con conocimiento de causa, digamos, porque hasta escribí un capítulo de un libro que va a salir ahora, que ya está, Sí. que se llama Los mitos de la economía argentina. Perdón que diga, pero No, digo... pero dale, lo vamos a que- decir todos los días Pero, ahora. Vamos a presentar acá. Pero hay análisis hechos Sí. y hay cifras donde realmente, digo, el crecimiento y la inflación no estuvieron bien medidos prácticamente nunca. Pero esto en tiene la una Argentina. razón, que es que nos beneficie en algún sentido. Y según No solamente la de En su mentirle a los momento se argentinos. supone que hubo una decisión para tratar de pagar menor cantidad lo que era la Claro, deuda. o sea, que si vamos a estaba pagar asociada menos, a si en los algo nos bonos, beneficia. Según Graciela Bebacua, el gobierno quería hacer lo mismo. Todesca quería hacer lo mismo. Bueno, eso- Dibujar eso- los índices del INDEC. Yo creo que a ningún gobierno le conviene dar los índices si no te están dando bien, digamos. Una cuestión es... ¿Y finalmente cuándo van a que salir? lo tienen que hacer. A mitad de Van a año, salir en 15 de junio. junio, se Junio, supone. decían. Se supone que... Se supone que lo tienen que hacer, pero bueno, pero ahí está, me parece, como el foco y el eje es este, digo, las cifras del INDEC nunca estuvieron bien, esperemos que a partir de ahora sí, pero de todas maneras eso tuvo un impacto, ¿en dónde? En las cifras de crecimiento que también se ajustan, es decir, si vos tenés inflación, ¿cómo medís cuánto creció la economía? Y mira, le tengo que sacar la inflación para saber qué tamaño real tiene la economía. Bueno, ahí es un poco la idea, si tenías mala cifra de inflación, tenías mala cifra de crecimiento también, pero de todas maneras, yo no digo, no me voy a poner de un lado o del otro, Gustavo, porque a mí la verdad que a mí lo que me interesa es, digo, hagamos un trabajo limpio y serio. Y en este sentido, quizás lo más interesante es, la Argentina tiene indicadores que se sostienen en el tiempo. Bueno, pero por eso digo que Digo, entonces, el alfabetización, la realidad, buena. pero la realidad Cobertura una vez social, es más una muy vuelve a buena. desmentir un relato. Estoy que de cada acuerdo. gobierno hace su relato. Ahora, no era propiedad solo del pero el está actual bien, gobierno pero- también hace su relato Sí. y a veces tiene contradicciones y a veces se rompen estas Pero ese contradicciones relato o la no- realidad lo rompe. El mismo gobierno rompe porque hacia afuera presenta lo que era una virtud que adentro lo están haciendo por politiquería barata, vendiendo otra cosa que hacia afuera dicen no, en realidad pero no ese era relato así, no era ¿eh? homogéneo, eso es lo que digo, digamos, ese relato marcaba algunas cuestiones y otras pasaba por alto. Entonces lo que a mí me parece es, el gobierno Y hoy gobierno también actual pasa lo puso, mismo ahora en la puso el actualidad. foco en la campaña en aquellos indicadores que estaban
fuera de cauce o que en todo caso no se adaptaban a lo que uno considera que tiene que llegar a ser una economía relativamente ordenada. Tarifas, cepo cambiario, inflación, devaluación. Bueno, uno podrá discutir la forma en la que lleva a cabo esta reformulación de la economía, pero la realidad es que, digamos, eso efectivamente estaba y al punto tal de que hoy todavía lo sigue sosteniendo en lo que es el prospecto que le entrega a los inversores. Le va a decir, préstenme 15.000 millones de dólares y yo les voy a dar un prospecto donde dice todos los riesgos que tiene la Argentina. Y los riesgos ya está incluido en todo lo que está pasando hoy. La inflación, la devaluación que puso en marcha este gobierno también, todo lo que tiene que ver con el ajuste de tarifas que va a hacer hacia adelante. Julián, pero más allá de los riesgos, yo lo que creo es que no se trata ni de ponerse tampoco de un lado o del otro, porque si lo ponemos en estos términos es como muy amplio, muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué lado? ¿Cuál es el lado? ¿Cuál tiene la verdad? Pero yo creo que la gente sí quiere saber, o por lo menos ahora que aparece este documento, si ese 6% de desempleo es verdadero o no. La gente yo creo que quiere saber en qué país estamos. Claro, pero ¿sí? bueno, o si le estamos mintiendo a Estados Unidos, le estamos diciendo, mira, tenemos un 6%, ¿por qué? Porque necesitamos inversiones y quedar bien con Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad? El impacto, ese es el impacto que tiene no tener un instituto de estadísticas en el cual vos puedas confiar. Y me parece que ahí es donde realmente ha fallado el gobierno anterior y hasta ahora viene fallando este. Es decir, acá los argentinos no tenemos cifras que nos digan cuál es la pobreza, cuál es la indigencia, qué nivel de alfabetización tenemos, qué crecimiento tuvimos, qué inflación tenemos. Digo, lo único que sabemos es cuánto devaluamos. ¿Por qué? Porque es fácil calcularlo. Pero el resto de los indicadores, la verdad es que... Bueno, el crecimiento del 2015, ya lo hablamos recién, del crecimiento del PBI, sí sabemos. Sí, uno puede discutir. Y lo dice también, este gobierno, no lo dice el anterior. Sí, bueno, vamos a suponer que hay sí. Hay algunas cifras que sí, o algunas cuestiones que sí podemos dejar en digamos, claro. que crecimos, eso no hay ninguna discusión. Es decir, que en todo caso, lo que después surge de las cifras que se analizan es que por ahí, de lo que se dijo que se creció el 50%. Es decir, ¿se creció a qué tasa? ¿Al 8 o al 9? No, al 4,5 o al 5. Creciste igual, creciste mucho. Pero eso no implica necesariamente que todo la información que te han dado sea 100% comprobable, sino que en todo caso va a haber que hacer estudiar lo que son las series históricas y ver realmente con datos reales o no reales, del gobierno anterior o del actual. Hoy, hoy el gobierno está hoy lunes, está el gobierno esperanzado en que se metan estos 3 superbonos, como se dice en la jerga, ¿no es cierto? De 15.000 millones de dólares. ¿Se pondrá ese dinero? ¿Pondrán ese? Sí. Acá la discusión no es si va a aparecer el dinero ya está. Y de hecho lo que te dicen es que hasta hay ofertas por 30.000 millones de dólares, es decir, por el doble. La pregunta acá es ¿cuánto te van a hacer pagar para tener ese dinero? Es como cuando vas a pedir un préstamo al banco y te dicen, bueno, me decís la tasa de interés, y cuando te dicen 100%, no quiero tomar ese préstamo. ¿Cómo se llama el libro? Mitos de la economía argentina. Mitos de la economía argentina, Julián. ¿Ya está a la venta? Está a la venta. Vamos todavía. Mañana lo traemos acá arriba de la mesa y lo charlamos y nos contás. Dale. Bueno.